Una cuerda de remolque se corta por la mitad y la mitad se descarta. La otra mitad se corta nuevamente a 1/3 de la longitud restante. La parte más larga es de 10 metros. ¿Cuánto tiempo duraba la cuerda de remolque original? Resolveremos esos dos problemas de dos maneras. Primero modelaremos este problema usando este segmento como la cuerda de remolque y luego lo resolveremos nuevamente algebraicamente. Entonces, usando este segmento como la cuerda de remolque, repasemos el problema nuevamente. Se corta una cuerda de remolque por la mitad y se desecha la mitad. Así que sigamos y reduzcamos esto a la mitad, digamos aquí y sigamos adelante y descarta esta mitad aquí. La otra mitad se corta nuevamente a 1/3 de la longitud restante. Así que sigamos y marquemos esta mitad en tercios. Así que seguiremos adelante y lo marcaremos aquí y aquí, y nuevamente dice cortar a 1/3 de la longitud restante. Así que sigamos y digamos que está cortado aquí, así que tenemos esta pieza corta y esta pieza larga y nos dicen que la parte más larga es de 10 metros, lo que significa que esta pieza aquí sería de 10 metros. Pero note cómo esto sería 1/3 de la longitud original y, por lo tanto, esta longitud sería de 10 metros, y esta longitud también sería de 10 metros. Así que ahora sabemos que la longitud original era de 30 metros. Ahora solucionemos esto algebraicamente, así que comenzaremos asignando una variable al valor desconocido que en este caso es la longitud original de la cuerda de remolque. Entonces, dejaremos que x sea igual a la longitud de la cuerda de remolque original. Y ahora del problema estableceremos una ecuación que podemos resolver para x. Entonces, nuevamente, nos dicen que una cuerda de remolque se corta por la mitad y la mitad se descarta. La otra mitad se corta nuevamente a 1/3 de la longitud restante. La parte más larga es de 10 metros. Observe cómo de la mitad restante, 2/3 de esa longitud serían 10 metros. Entonces de la información dada podríamos decir que 1/2 de 2/3 de la longitud original es de 10 metros. Ahora desde aquí podemos escribir una ecuación. Tenemos 1/2, de multiplicación de medias, entonces 1/2 veces, luego tenemos 2/3. Tenemos de la longitud original, que sería veces x. Debe ser igual a 10. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos el lado izquierdo aquí. Observe cómo podemos simplificar el producto de 1, 2 y 2, 3, aquí hay un factor común de 2. 2 sobre 2 se simplifica a 1. Entonces esto nos da la ecuación 1/3x es igual a 10. Para resolver esta ecuación para x, multiplicaremos por el recíproco de 1/3, que sería 3, diremos 3/1. Recuerde que el producto de los recíprocos siempre es igual a 1. Entonces multiplique el lado izquierdo por el recíproco de 1/3, que es 3/1. Lo dejaremos en forma de fracción, ya que tenemos una fracción aquí. También debemos multiplicar el lado izquierdo por 3, y escribiremos solo 3 aquí en lugar de 3/1 ya que 10 no es una fracción. Ahora simplificamos, noten aquí que solo obtenemos una x, o x, es igual a 3 veces 10 que es igual a 30, y nuevamente x es la longitud de la cuerda de remolque original. Entonces obtenemos la misma respuesta, la longitud original era de 30 metros. Como podemos ver, hay más de un enfoque para resolver este problema. Espero que hayas encontrado esto útil.